programa de hoy desde Cuba, en Mensaje por el Adviento, los obispos se solidarizan con las familias separadas por la inmigración y piden que los presos regresen a sus hogares. Sobre Nicaragua, abogada de este país califica como antijurídico e ilegal el proceso al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, acusado de conspiración contra el gobierno. Desde Colombia, la Iglesia confirma participación en el diálogo entre el gobierno y un grupo subversivo para crear confianza entre las partes. Desde España, obispos llaman a las familias a fomentar desde el hogar las vocaciones al sacerdocio, vida consagrada o al matrimonio cristiano. Hoy es fiesta de Santa María de la Rosa, fundadora de las Siervas de la Caridad. Le contamos su vida. Hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios de Lima, Perú. Así es amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias con información desde Cuba, donde existe una oficina de asuntos religiosos creada por el gobierno comunista. Según el padre Alberto Reyes, la entidad se encarga de controlar la práctica de la fe y fiscalizar cada movimiento de la iglesia. El sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey en su Facebook también dice: si en mi tierra hubiera libertad religiosa, las iglesias tendríamos acceso a los medios de comunicación y podríamos ofrecer nuestros programas de radio y televisión para dar a conocer a través de ellos el Evangelio de Jesucristo, que consideramos el mejor programa de vida que existe. Más noticias de la iglesia en Cuba con nuestro corresponsal Adrián Martínez. Me encuentro en las afueras de la sede de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, quienes se solidarizaron con las familias que sufren a causa de la inmigración. Los obispos transmitieron su cercanía en la carta con motivo del Adviento, publicada el pasado 30 de noviembre en su sitio web. En ella piden no pasar por alto la Navidad en medio de la difícil situación en que se vive. Los obispos han querido subrayar que en medio de tantas solicitaciones, el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor que expresa y manifiesta la cercanía y la ternura de Dios con nosotros. Queremos saludar a las familias que sufren la emigración y necesitan de un modo especial que esa luz que concedió Jesús al nacer pobre y humilde en el Belén brille cálida, mostrándoles su presencia cercana, solidaria, que consuela y reconforta, que nos da la certeza de que en Jesús se unen todos los caminos y se acortan todas las distancias. Los obispos también han querido hacerse cercanos a las realidades de las familias cubanas, divididas o separadas por el tema de la emigración. Muchas personas en los últimos tiempos han emigrado de este país y eso significa que en muchos hogares en esta Navidad en Cuba faltarán miembros de la familia y eso produce una cierta nostalgia, también tristeza y no poca soledad, sobre todo en ancianos o adultos mayores que han quedado aquí sin sus hijos y nietos. La solidaridad de los obispos se da en medio de una de las más grandes crisis migratorias vividas en el país. ¡Tierra, libertad! Los cubanos huyen de la isla. La mayor parte del tiempo lo hacen por mar, en balsas rústicas, otros pagan alrededor de $10,000 entre pasaje y coyotes para llegar a los Estados Unidos. Los que no pueden marcharse y alzan la voz contra el régimen son víctimas de la represión del gobierno que los encarcela o termina obligando a exiliarse. Según la ONG Prisoners Defenders, hasta el 31 de octubre del año en curso, en Cuba hay más de 1,000 presos políticos. También pensando en los reclusos y sus familias, los obispos envían su mensaje. Los obispos señalan el deseo de que para esta Navidad muchos que están en cárceles puedan regresar a sus hogares y expresan la esperanza de que esa realidad se realice para que aumente el gozo y la alegría en las familias cubanas. En La Habana, Adrián Martínez, EWTN Noticias. Ahora lo último sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir.
Hoy no aparece disponible la cuenta de Facebook de la diócesis de Matagalpa, lugar donde detuvieron a religiosos ahora presos en una cárcel de torturas y a su obispo acusado y con arresto domiciliario. La página contaba con más de 2.000 seguidores. Se sospecha que fue eliminada en la noche del 14 de diciembre, 3 días después de la captura de 2 periodistas católicos y un día después de presentada la acusación fiscal contra Monseñor Rolando Álvarez. A través de esta página eran transmitidas las misas y diferentes actividades de la diócesis pese a la situación de persecución. Ahora escuchemos a la abogada nicaragüense Marta Molina. Explica si es válido el proceso judicial a Monseñor Álvarez. La doctora Molina es autora de una reciente investigación sobre cerca de 400 ataques del gobierno a la Iglesia en Nicaragua en los últimos 4 años. Todo este proceso no le puedo llamar jurídico porque no lo es más bien antijurídico e ilegal y se contrapone a lo que establece la Constitución Política de Nicaragua y las leyes penales en la materia y todo lo que se está ocurriendo y realizando en el sistema judicial de Nicaragua es completamente ilegal. Ni siquiera las mismas leyes inconstitucionales que hace pocos meses publicó la Asamblea Nacional y la aprobó, ni siquiera esas leyes las están cumpliendo, porque esas leyes inconstitucionales decían que después de las 48 horas de ser detenido una persona, tiene que ser llevada a la orden del juez y el juez en una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales tiene que establecer un tiempo de 90 días para que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan iniciar un proceso de investigación. O sea, esta ley, esta reforma que recientemente se hizo a las leyes penales no fueron cumplidas por la dictadura y únicamente desaparecieron a Monseñor Rolando y hasta el día de ayer lo están acusando por algo que él no cometió. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, fue apadrinado por la defensora de derechos humanos Bianca Jagger, activista nicaragüense exiliada en Estados Unidos y años atrás figura del Jet Set. La iniciativa es parte de la campaña internacional Rompiendo Cadenas. Jagger también apadrinó a 9 sacerdotes y a 2 seminaristas presos por la dictadura de Daniel Ortega. La campaña consiste en que una personalidad reconocida del mundo político, profesional, intelectual o artístico denuncie el caso de su apadrinado en todos los espacios posibles donde esa persona sea influyente y en todas sus redes sociales, para así levantar la voz por los que no tienen una, plantean como principio. Ahora sigamos escuchando a la abogada Patricia Molina sobre la santidad del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, de quien fue feligresa en Nicaragua. Se pudo observar, a pesar de que ellos retocan la fotografía, se pudo observar un Monseñor Álvarez completamente demacrado y desnutrido. Y creo que hay que ser enfático en esto y enviarlo al Instituto de Medicina Legal, aunque ya también sabemos que esta institución es parte del sistema de injusticia de Nicaragua y ellos van a decir únicamente lo que la dictadura le ordene, pero sí es evidente el deterioro físico del obispo Álvarez. Conozco personalmente a Monseñor Álvarez en su vida pastoral, es un hombre de fe y oración, asistía a varios retiros. Y siempre me llamaba la atención que cuando nosotros llegábamos a momentos a la capilla, a cualquier hora siempre estaba Monseñor Álvarez de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Y en ese momento yo dije, y este hombre solo vive rezando, solo vive orando. Y creo que este tipo de fortaleza que ha tenido Monseñor Álvarez y que ha construido, es lo que lo está manteniendo firme en este momento, porque él sabe que en ningún momento él ha hecho o cometido algún delito. Esta semana cumplió 36 años de edad el padre Sadiel Eugarrios, uno de los 4 presbíteros presos injustamente en el Chipote desde hace 4 meses. El lunes último, la página de Facebook de la diócesis, antes de ser eliminada, hizo una publicación especial encomendándolo a Jesús de la Divina Misericordia y a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, porque también era el coordinador del área humana del Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga. El padre Sadiel Eugarrios, con 4 años de ministerio, fue crítico del gobierno del dictador Daniel Ortega. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Ahora las noticias de la iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada.
Aquí en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá, desde donde les comento que en medio de la situación de zozobra y temor que viven las comunidades del Pacífico nariñense de nuestro país, territorio fronterizo con nuestro hermano país ecuatoriano, el obispo de la diócesis de Tumaco, Monseñor Orlando Olave, ha pedido a los miembros de las estructuras armadas ilegales que hacen presencia en esta zona, concretamente disidencias de las FARC e integrantes de la nueva Marquetalia, que hagan un alto al fuego para generar tranquilidad y condiciones humanitarias para estas personas que están viviendo directamente los efectos de la violencia por cuenta de los enfrentamientos constantes entre estos dos grupos armados ilegales. Esto, según ha dicho el prelado, como un símbolo de paz, un signo de Navidad en esta época. Les ruego encarecidamente cesen sus acciones y operaciones armadas en este esperanzador territorio. Creo vehementemente que en sus vidas también está Dios, ese Dios tierno que nos nace en el pesebre de Belén y que inaugura con su presencia tiempos de paz, tal como lo sueña el profeta Isaías. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Pregúntense entonces si así es como estamos viviendo y si esa es la voluntad de Él. Y a propósito de este tema, cabe recordar que la Iglesia Católica Colombiana desde hace varios años ha venido ejerciendo un rol de facilitador y acompañante en los distintos acercamientos y exploraciones de diálogos entre el gobierno nacional y diferentes grupos al margen de la ley, como el ELN. Precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda, recientemente, a través de una carta, ha ratificado el acompañamiento permanente a la mesa de negociaciones instalada en Caracas, Venezuela, el pasado 21 de noviembre entre el gobierno nacional del actual presidente Gustavo Petro y la delegación del ELN. Y es muy importante que el diálogo se haga sobre la base del reconocimiento y el respeto por la dignidad de cada persona, de cada comunidad, de toda la sociedad que está involucrada en este proceso. Hay representatividad de múltiples sectores de la sociedad y aquí hay que hacer un ejercicio de reconocimiento y sobre todo de valoración de la dignidad de cada quien. En segundo lugar, es muy importante fortalecer la esperanza desde todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hay que mantener la esperanza de que somos capaces de voltear la página y abrirnos a un horizonte completamente nuevo, en donde pueda haber justicia, pero reconciliación y una democracia mucho más fortalecida y mucho más activa en el país. En la comunicación, el también arzobispo de Bogotá afirmó que se nombró como representante en la mesa a Monseñor Héctor Fabio Henao, quien se ha venido desempeñando como delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado. Asimismo, indicó que apoyarán las labores del proceso el arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, y el arzobispo emérito de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Monseñor Luis José Rueda señaló además que la Iglesia expresa a las partes sus mejores deseos para que con ahínco se recorran los caminos necesarios para alcanzar la paz. Esto se suma al acompañamiento que ya ha venido realizando desde hace varios meses el padre Darío Echeverry González, miembro y asesor de la Comisión de Conciliación Nacional como delegado del Vaticano para este proceso de diálogo. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde España, obispos llaman a las familias a fomentar desde el hogar las vocaciones al sacerdocio, vida consagrada o al matrimonio cristiano. Hoy es fiesta de Santa María de la Rosa, fundadora de las Siervas de la Caridad. Le contamos su vida. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy conoceremos a Santa María Crucificada de la Rosa, fundadora de la Congregación de las Siervas de la Caridad. El padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México, nos cuenta más de ella.
El 15 de diciembre se celebra a Santa María Crucificada de Rosa. Renunció al matrimonio para poder dedicarse a ayudar a los demás. Fundó el Instituto de las Esclavas de la Caridad, pero también destacó por su labor para ayudar a las mujeres. Entre las obras de beneficencia que llevó a cabo, destacó su cofradía en la que organizaba retiros y misiones especiales para que todas las mujeres participaran, y también la asistencia a enfermos en un hospital, en el momento en que la plaga del cólera azotó a Italia. ¿Qué está ocurriendo con la Iglesia en España? Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. Desde Madrid les cuento el llamamiento de los obispos españoles a que se cultive y acoja en las familias la vocación de los hijos con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia que se celebra cada 30 de diciembre. Los obispos insisten en urgir a las familias a fomentar una cultura de la vocación que cale en ellas. La Conferencia Episcopal Española ha publicado el mensaje anual con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia bajo el lema La familia, cuna de la vocación al amor. En él se advierte que atravesamos un invierno vocacional no solo en referencia al sacerdocio y a la vida consagrada, sino incluso al matrimonio cristiano. Esta crisis se achaca a una pérdida de la cultura vocacional. Los obispos subrayan que ninguna institución puede suplir la labor de la familia en la educación de sus hijos. Así animan a que las diferentes vocaciones estén presentes en el ámbito familiar a través de gestos sencillos como invitar a un sacerdote a casa o visitar una comunidad de personas consagradas. Además lamentan como llamativo que familias que se dicen cristianas se opongan a la vocación de los hijos al sacerdocio o a la vida consagrada. Los prelados españoles instan también a fomentar en los hijos la experiencia del encuentro con Cristo vivo para que nazca una verdadera amistad y se pueda reconocer su voz por medio del discernimiento. Los obispos animan a orar en familia y cuidar la formación en las virtudes. En especial, los hijos deberán ser forjados en la virtud de la fortaleza para poder ir contracorriente en una sociedad que invita a disfrutar el momento presente sin pensar en los demás. La relación entre los iniciadores del camino neocatecumenal, Kiko Argüello y Carmen Hernández, no siempre fue fácil. Así lo puso de manifiesto Argüello en el acto de apertura del proceso de canonización de Hernández, fallecida en 2016. Me costó mucho aceptar a Carmen, hasta que el Señor me dijo interiormente, porque Carmen era insoportable. Bueno, la conocéis todos, ¿no? Era una soriana seca y te decía la verdad cada vez que te veía. Al reanudar su intervención, Argüello aseveró que en realidad Dios le reveló que ella fue una gracia grandísima, que le había puesto junto a él para que le dijera la verdad. Así es como aceptó a Carmen Hernández como enviada por el Señor. Sufrí hasta que me di cuenta que venía de Dios y desde ese día fue una gracia enorme para mí. Aún en vida de Santa Clara de Asís fue fundada la comunidad de hermanas franciscanas en Vitoria, ciudad al norte de España. Era 1247. Hoy celebran su 775 aniversario de presencia en la ciudad. En el convento de la Inmaculada en Vitoria viven 15 monjas clarisas. Son el presente de la presencia continua de 775 años de las hermanas de Santa Clara en la ciudad. El que fue su primer convento es hoy la sede del Parlamento Regional Vasco, lugar en el que permanecieron durante 600 años. Fue en el siglo XIX cuando las políticas antirreligiosas liberales expropiaron los bienes de la Iglesia. Así recalaron en el convento que ocupan aún hoy. Según detalla la diócesis de Vitoria, de esta fundación clarisa surgieron otras muchas en la zona en los siglos XVI y XVII. En la actualidad, la comunidad desarrolla su vida monástica con normalidad, con sus rezos, sus trabajos, poniéndose así a disposición de sus conciudadanos. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. ¿Cómo se están preparando para celebrar la Navidad los católicos en Qatar, el país del Mundial de Fútbol de mayoría musulmana? Veamos.
sin villancicos en las calles ni señales de espíritu festivo por Navidad. Así se ve hoy Qatar, donde viven unos 250.000 católicos expatriados, según las autoridades locales de la iglesia. La Navidad es una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica, pero en Qatar hay que celebrarlo en privado para respetar las normas locales. En estos días de Adviento, cientos acuden a la iglesia Nuestra Señora de Rosario. Un gran árbol de Navidad con una estrella gigante encima se eleva fuera de la iglesia para atracción de los fieles. El templo se levanta en un complejo religioso aislado, también conocido como Church City. El terreno es propiedad del gobierno, un gran complejo que alberga otras denominaciones cristianas. Para llegar a ella, los feligreses deben cruzar un puesto de control policial con detectores de metales. Siempre que tenemos grandes celebraciones, solemos informarles y ellos dan mucha protección aquí. La conversión no está permitida en Qatar por ley, por lo que la protección que se brinda alrededor del complejo religioso también pretende ser un aislamiento, una forma de asegurarse de que las religiones cristianas no entren en contacto directo con el Islam. Entonces, si quieren convertirse en cristianos, pueden ir a sus países de origen y pueden hacerlo, cualquier cosa posible. Y aquí no alentamos a las personas también, porque las reglas están ahí. Entonces debemos respetar las reglas del país donde residimos. A pesar de las restricciones, los expatriados católicos destacan que Qatar es un país acogedor. Otros ciudadanos dicen que en Qatar se les ha dado la libertad de amar su fe. Estoy muy agradecido con el país y hay muchas comunidades que viven aquí sin cualquier problema. Celebramos la Navidad como en Sri Lanka, el pastel de Navidad y luego ir a la iglesia y preparar a los niños, comprar ropa nueva. Es lo mismo. Lo que hacemos en casa, lo hacemos aquí. Es diferente, especialmente el clima, pero cuando se trata de la comunidad, no puedes sentir que estás lejos de Filipinas, porque la comunidad aquí es muy activa. En Qatar, las misas dominicales se celebran a partir del viernes. Las misas se ofrecen en varios idiomas en consideración a los trabajadores extranjeros, entre ellos los de India, Filipinas, Indonesia y Sri Lanka. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad y para prepararnos para la llegada del Niño Jesús en Lima, Perú, la comunidad católica Shalom presentará este domingo 18 de diciembre un espectáculo musical titulado Hijo de Dios, Niño Mío. Es una obra musical que narra la historia del nacimiento de Jesús. Para darnos más detalles estamos conectados con Camila Lins. Ella es laica consagrada de la comunidad católica Shalom y directora de la obra musical. Camila, un gusto tenerte en el programa. Cuéntanos cómo nace la obra Hijo de Dios, Niño Mío. Hola Nati, muchas gracias por la oportunidad. También es una alegría estar aquí con ustedes. Bueno, la obra Hijo de Dios, Niño Mío nace como una adaptación teatral del libro que tiene el mismo nombre de la cofundadora de nuestra comunidad, María Mir Nogueira, y se sintió la necesidad de hacer esta obra musical para rescatar también este sentido de este tiempo propio, ¿no? De la Navidad, para que las personas puedan tener una experiencia otra vez con este evento que es el más importante de la historia de la humanidad. Bendito el que viene, en nombre del Señor. ¿Por qué escogieron contar la historia del nacimiento de Jesús en un estilo moderno y no ambientada a la época de Jesús? Bueno, porque también hay muchos espectáculos que lo cuentan de esta manera, incluso en la misma comunidad tenemos otras obras que lo cuentan así, de esta manera más tradicional. Y lo diferencial de Hijo de Dios, Niño Mío es una compañía de circo que va contando esta historia de una manera divertida, un poco cómica, más lúdica, porque esta compañía va introduciendo el espectador, el público, en el misterio que se va dando en cada escena, desde el nacimiento de María hasta el nacimiento de Jesús.
¿Cuál es el mensaje que buscan transmitir con esta obra musical? Yo creo que más que todo es rescatar este sentido, ¿no? Porque hoy estamos cada vez más perdiendo el significado real de lo que es la Navidad, perdiéndonos en el consumismo, en el individualismo, y queremos rescatar eso, traer una vez más y llevar al corazón del hombre lo más importante, que es que vino Jesús para salvarlo a él, para traer la liberación para él. Así es. ¿Y ahora nos podrías contar un poco sobre cuál es la misión de la comunidad católica Shalom? Claro, la misión de la comunidad católica Shalom primera es la evangelización. La evangelización primeramente de los jóvenes, y con los jóvenes a las familias, a los pobres, a los niños y a todos aquellos que necesitan encontrarse con el amor de Dios, necesitan hacer una experiencia con el resucitado que pasó por la cruz. La comunidad está presente en varios países en el mundo, tenemos 40 años, y aquí en Lima estamos hace 11 años haciendo trabajos de evangelización junto a los jóvenes, también por medio de las artes, como el espectáculo Hijo de Dios, Niño Mío, y con diversas otras actividades. Camila, cuéntanos ahora cómo pueden hacer los peruanos para adquirir sus entradas. Bueno, para adquirir las entradas pueden hacerlo por la plataforma de Eticket Perú o por las redes sociales de Shalom, @ShalomLimaP, tanto en Instagram como en Facebook. Uno puede entrar en el enlace o en el código QR y comprar sus entradas, y también en el mismo día 18, que será el día del espectáculo mismo, pueden adquirirlas de manera física, presencialmente. Camila Lins, gracias por la entrevista. Muchas gracias, Nati. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.